Continuamos con esta serie Déjate inspirar. Bueno, y les cuento que el mensaje que tenía para el día de hoy era un mensaje totalmente diferente, pero ocurrió, yo tengo un grupo de mujeres que oramos, ¿cierto?, por la iglesia, y dio la casualidad que dos de ellas tuvieron un sueño y tuvieron una visión en oración y era idéntica, ¿sí? Y ellas veían una piscina desocupada, pero con sucia, o sea, llena de inmundicia. Y en el sueño yo les decía, bueno, tienen que limpiar esa piscina, y entonces ellas cogían, ¿cierto?, a limpiarla, y pues era inmundo lo que había ahí adentro. Y esto inquietó mi corazón y yo dije, no, tenemos que orar, o sea, porque no es normal que sueñen varias noches lo mismo y que vean esto en oración varias personas. Entonces nos reunimos todas y empezamos a decirle, Señor, muéstranos qué es lo que pasa, muéstranos qué nos quieres enseñar. Y fruto de eso nació este mensaje. Entonces, el tema de hoy se llama ¿y si no puedo? Y yo quiero que tú te preguntes, y todos van a ir con su cuaderno, a ver, los que no tengan cuaderno y los que no tengan todavía su lapicero van a ir corriendo a traerlo, ¿listo? Entonces vamos a hacernos una pregunta, y es muy importante en el desarrollo de este mensaje que ustedes puedan escribir esto, que usted pueda pensar, ¿y si no tengo las herramientas? ¿Y si no estudié? ¿Y si no tengo la habilidad para conectar emocionalmente con otros? ¿Y si mi esposo no me ayuda? ¿Y si mi esposa no me respalda? ¿Y si no creen en mí? ¿Y si no tengo los recursos? ¿Y si no tengo la disciplina? O sea, ¿qué es eso que usted siente que no tiene, que no es capaz, que no puede? ¿Listo? Entonces es súper importante que usted escriba ahí eso es lo que usted siente que tiene una carencia, que tiene una debilidad, que tiene una incapacidad. ¿Listo? Entonces lo vamos a escribir, y con base en esto empezamos este mensaje que se llama ¿y si no soy capaz? ¿Listo? Entonces, quiero que vayamos al libro de Juan 5:5. Dice, después de esto había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Miren esto tan precioso. Tenemos que empezar a entender que el Señor fue a Jerusalén. Todo lo que el Señor hizo tiene un marco del cumplimiento de la profecía. Entonces, y aún el anuncio, ¿cierto?, de lo que ha de venir y de la parte profética que aún no hemos visto. ¿Cuál es Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén en la Biblia? Y hay una profecía que el Señor en medio de este pasaje está cumpliendo. Y quiero que vayamos, sin cerrar Juan 5, a Isaías 25 del 6 al 8. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte. ¿En cuál monte? En el monte de Sión, en Jerusalén. A todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y gruesos tuétanos. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces miren esto tan extraordinario. Lo primero que dice es que hará en este monte. ¿Cuál monte? La Biblia nos habla de dos montes, particularmente en el libro de Hebreos, y significa dos pactos. ¿Cuál es el nuevo monte? Es el monte de Sión, que representa la iglesia, que representa la era de la gracia, que empieza a contar después de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es el antiguo monte? Es el monte de Sión, es el monte Sinaí, y es el monte de la ley. Entonces, el pueblo de Israel venía de ese monte Sinaí, de ese monte de la ley, y el Señor aquí empieza a decir, llegó el tiempo del nuevo pacto, del nuevo monte. Y esto está en Hebreos 12, a partir del versículo 22. Miren lo que dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa entonces este monte? Significa un nuevo pacto. Significa que el Señor está diciendo, se está cumpliendo esta profecía.
Empieza una nueva era, la era de la gracia. ¿Listo? Entonces sigue diciendo ahí en Isaías 25, en el versículo 7, y destruirán este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando se cumpla esta profecía, cuando inicie este nuevo pacto, va a ocurrir algo, el velo va a ser quitado. Entonces miren, yo voy acá, ¿cierto? En medio de esta grabación tengo unos hermosos camarógrafos ahí, ustedes no los ven, pero yo sí, ¿cierto? Está haciendo un lindo día, tengo muchos adornos, muchos colores a mi alrededor. ¿Por qué lo veo? Pues porque yo no estoy ciega. Pero el Señor está hablando del mundo espiritual, ¿cierto? Y bajo el antiguo pacto, el pacto de la ley, habían muchos velos, había mucha ceguera. Entonces no se podía ver el mundo espiritual. ¿Cuál es el pacto de la ley? Es el pacto de mi autosuficiencia. Es el pacto de depender de mi obra, de mi superioridad moral, de mi capacidad, de lo que yo hago. ¿Cuál es el pacto nuevo? ¿Cuál es el pacto de Sion? Es el pacto de depender de la obra de Cristo, de lo que ya Él hizo, de la victoria de Él a mi favor, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando estamos en este nuevo pacto? El velo es quitado. Entonces, eso, y quiero que miremos lo que dice 2 Corintios 3:6. Él nos capacitó para que seamos ministros del nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Dice el versículo 14. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Miren esto tan extraordinario. El Señor está diciendo en Isaías, se va a cumplir una profecía. Y cuando llegue este nuevo monte, cuando llegue el tiempo, esta nueva era de la gracia, el velo va a ser quitado. Van a ver el mundo espiritual. Porque ¿qué dice acá? Que tenían la mente entenebrecida, que no podían entender, que no podían ver. Y a veces a nosotros nos ocurre eso. Hay un mundo espiritual, hay unas promesas, hay un poder de Dios, pero nosotros no podemos ver los propósitos de Dios, no podemos ver la bendición que hay detrás de la dificultad. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Y así, cuando yo estoy ciego, así hayan cosas extraordinarias a mi alrededor, yo no las puedo ver. Entonces hay una ceguera espiritual. Pero el Señor aquí nos da algo extraordinario. Dice que ese velo solo es quitado. Solo, o sea, Él nos dice la fórmula, ¿cierto? Y dice, solo puede quitarse al creer en Cristo, cuando nos volvemos al Señor. Cuando los ojos de mi espíritu se abren para ver, cuando yo creo en lo que Cristo hizo, que Él venció mi carne, que no hay pecado que me pueda gobernar porque Él venció el pecado en la cruz, que Él deshizo las obras del diablo en mi vida, que Él venció el mundo. Cuando yo puedo entender esto, el velo es quitado y entonces yo puedo creer más en Él antes que en mis circunstancias, antes que en mis capacidades, antes que en lo que hagan otros. ¿Y qué pasa? Yo puedo empezar a ver el mundo espiritual. ¿Listo? Entonces acá, cuando el Señor entra en esta escena, ¿qué está haciendo? Está anunciando el cumplimiento de una profecía. ¿Que quién había dicho? Dios por medio del profeta Isaías. Y hay una parte de esta profecía que no se ha cumplido y dice, y destruirá la muerte para siempre. Esa profecía se va a cumplir cuando Cristo vuelva. Dice que el último enemigo que el Señor vencerá es la muerte. ¿Listo? Entonces hay una parte de este pasaje que todavía está por cumplirse. Listo, entonces ya estamos en la escena, está el Señor en medio del marco del cumplimiento de esta profecía y miremos que sigue diciendo. Vamos por favor a Juan 5:2. Allí había un estanque de 5 pabellones que quedaban cerca de la puerta de las ovejas. Miren, los judíos
a todos los números le tienen un significado. Y para ellos el 5 es el número de la gracia, es el número del favor, es el número de lo que tú no te mereces y no te puedes ganar en tus fuerzas. En arameo se llama Betsatá. En otras versiones, que es como nosotros lo conocemos, se llama Betesda, que significa casa de misericordia, ¿sí? Casa de misericordia. El Señor se acercó en el medio del cumplimiento de una profecía, de un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de creer en Cristo, el pacto donde el velo es quitado, el pacto donde la ceguera es quitada, el pacto donde empezamos a ver espiritualmente, ¿cierto? A la casa de la misericordia, de Él ver nuestra miseria con amor y con compasión. Debajo de estos pabellones habían muchos enfermos acostados. Y yo quiero aquí hacerles esta pregunta. Ustedes imagínense la escena, ¿sí? Era una piscina, estaba llena de agua y dice que cuando el ángel de Dios venía de vez en cuando y movía las aguas, el primer enfermo que entrara en la piscina era sano. Entonces, imagínense cuántos enfermos hay acostados, ahí tendidos. Y yo aquí quiero preguntarte, ¿qué te dejó acostado a ti en un momento del camino? Sí, entonces puede ser, los traumas de la niñez, que mi papá me abandonó y desde eso soy una persona carente de cariño y hago lo que sea y no importa cómo me traten, pero yo necesito depender emocionalmente de otros. Y eso te dejó tendido emocionalmente, sin poder avanzar, estancado en ese momento. Tú puedes decir, no, a mí lo que me dejó estancado fue que mi papá me falló, que hizo las cosas muy mal, que me pegó, que maltrataba a mi mamá y yo soy una persona violenta, una persona resentida, una persona amargada. O sea, no sé, ¿qué fue lo que tú viviste? Y yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué viví? Que en algún área de mi vida me dejó estancado, me dejó acostado, sin poder avanzar, ¿sí? O de pronto es que tú dices, no, es que yo no tengo los recursos, yo no tengo la plata que otros han tenido, yo no he tenido las oportunidades, yo fui carente de oportunidades. De cada uno el Señor nos va a mostrar, ¿cierto? Y dice que unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Y este pasaje tiene mucho que ver, ¿cierto?, con un salmo, y esto fue algo que el Señor nos regaló en aquel tiempo de oración. Dice el Salmo 135:15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que lo que nosotros nos volvemos semejantes, idénticos a quienes adoramos. Entonces estos ídolos son ciegos, son sordos, ¿cierto? No ven. ¿Qué pasa? Muchas de esas personas seguramente estaban ahí. ¿Por qué? Porque había idolatría. Había idolatría. Entonces, ¿por qué estamos tendidos en medio del camino? Porque tenemos ídolos. Y yo quiero hablarles de algunos ídolos que podemos levantar y que Dios nos hablaba en aquel tiempo de oración, que eran los ídolos que se han levantado en el corazón de muchos de nosotros como iglesia. Por ejemplo, el ídolo de la mentira. Sí, entonces, hay una mentira, mi familia es la peor, y uno va y ve y uno dice, pero tiene una familia extraordinaria y la familia le ama y le respalda, pero esa persona dice, no, mi familia me aborrece, me odia. Hay un ídolo y es la mentira que el diablo te ha dicho, de tu esposo, de tu familia, de ti mismo. Yo soy lo peor, siempre fracaso, y uno va y ve y es una persona llena de dones y talentos. ¿Por qué? Porque hiciste un ídolo de la mentira del diablo y ese ídolo le has creído, lo has adorado, le has dado preeminencia en tu vida y te tiene acostado, ciego, cojo y paralítico sin poder avanzar. Hacemos un ídolo de la herida, ¿sí? Y es que a mí me hicieron, y es que a mí mi papá me abandonó, y yo desde eso soy una persona carente de cariño, y yo vivo buscando quien me quiera, si me maltrate, ¿sí? Y ahí estás estancado emocionalmente, en ciclos viciosos, ¿sí? En círculos viciosos,
de relaciones enfermas. ¿Por qué? Porque hiciste un ídolo de tu herida, de tu abandono, o quizás te rechazaron, ¿sí? Hasta en el jardín infantil, la profe, ¿sí? No me quería. A veces uno dice ese tipo de cosas. Y hice un ídolo del rechazo y sigo repitiendo ese ciclo, ese círculo vicioso. Vivo viviendo rechazo porque estoy tendido en el piso, en esa área emocional, porque hice un ídolo de mi herida. O hice un ídolo de la traición, ¿cierto? Y me volví una persona prevenida, una persona reactiva. O hice un ídolo de la injusticia y por eso soy amargado, soy bien rabón, así bien vengativo, bien justiciero. ¿Por qué? Porque hice un ídolo de ese dolor. Entonces a veces hacemos un ídolo de la herida, del trauma, de lo que viví, de las malas decisiones, de que en mi casa yo soy la oveja negra y nunca me han querido, yo soy lo peor y dicen lo peor de mí. Y para mí eso es lo más importante en la vida, es más importante que lo que Dios dice, que lo que Dios puede hacer, eso me determina y por eso estoy tendido en el piso. O he podido hacer un ídolo de las personas. Orando esa noche, el Señor nos mostraba a alguien de la iglesia que es una persona que busca relaciones donde la maltratan. Las personas la irrespetan y la abusan y la maltratan. Y el Señor nos decía, ¿saben cuál es el ídolo de esa persona? Son las otras personas. Prefiere el amor, el cariño, caerle bien a esas personas antes que adorar a Dios. Es más importante para esa persona las otras personas, el amor de las otras personas que Dios mismo, y por eso se deja maltratar, porque esos son sus dioses. A eso les rinde pleitesía, así le cueste lo que le cueste y tenga que pagar el precio que tenga que pagar. Y a veces el ídolo es uno mismo. Imagínense que en estos días hago parte de un grupo que no son cristianos y había alguien en necesidad, ya una vez le habíamos dado un aporte financiero y volvió a tener una necesidad, volvió a hacer una misma petición y todos dijeron sí, vamos a aportar. Había que transferirle el dinero a una sola persona que iba a hacerle la transferencia, bueno. Y yo dije, no, claro, yo voy a hacer el aporte, igual tampoco era tanto. Yo dije, no, claro, con amor y cariño. Pero yo de pronto sentí en mi espíritu algo que me dijo, es mentira, no lo haga. Yo dije, no, Señor, pero no importa si es mentira, todos van a dar, ¿qué van a decir? Que la pastora es la única que no va a dar. Yo dije, no, yo no voy a poner en juego mi imagen. Sí, ¿qué testimonio va a dar de Cristo? La pastora ya es la única que no ayuda. No. Voy a difamar el nombre de Cristo, yo doy el aporte. Pero sentí en mi espíritu eso de que, no importa, usted no tiene que defenderme, no va a hacer ese aporte. Y yo resistía, o sea, yo sabía que no tenía que hacerlo. Pero yo dije, ay Señor, mi imagen, sí que van a pensar de mí. Y no me importaba tanto agradar a Dios y seguir la guía del Espíritu Santo, que humanamente tendría que ser, pues hay una necesidad de aporte, pero por algo el Señor dijo, yo tuve ese sentir en mi corazón, no de ese aporte. Y era pequeño, o sea, no me costaba nada, pero no darlo sí me costaba mi imagen. Entonces a veces hacemos un ídolo de nosotros mismos y de nuestra imagen y preferimos adorarnos que adorar a Dios, ¿listo? Entonces, vamos a continuar ahí en Juan 5:5. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Háganme el favor, toda una vida. No sabemos cómo ese hombre quedó paralítico. No sabemos cómo ese hombre, en qué momento le llegó esta enfermedad, pero sabemos que es toda una vida. ¿Cuántos años tienes tú tendido en el piso? ¿Cuántos años tienes tú estancado en tu área laboral? Estancado en tu área financiera. ¿Cuántos años tienes tú estancado en tus relaciones, en tu área emocional? Tenía toda una vida. Y dice, y aquí viene lo mejor, ¿cierto? Porque acuérdense que es la serie de dejémonos inspirar. Y aquí es donde entra Jesucristo en la escena y donde Él hace todo de una manera diferente. Cuando Jesús lo vio, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? O sea, aquí tenemos que ver cómo es que Jesús entra, cómo es que Jesús obra, mirarlo a Él, porque Él nos inspira, Él renueva nuestra mente, porque Él obra de maneras diferentes a la nuestra. Y dice que Jesús lo vio. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que ver.
Tenemos que vernos a nosotros mismos en nuestra postración, pero también tenemos que ver a otros. Y el Señor ve el dolor, el Señor ve esta persona está amargada, porque está, ¿cierto? O sea, el Señor ve el sufrimiento, eso ve el Señor. El Señor ve las realidades que viven las personas. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, o sea, le vio su situación y supo que había estado enfermo tanto tiempo, supo. ¿Qué implica saber? Implica conocimiento. ¿Qué hay detrás de esta persona que es tan irascible? ¿Qué hay detrás de esta persona que es tan prevenida? ¿Qué hay detrás de esta persona que es tan distante, que no le gusta que se le acerquen? ¿Qué hay? Eso es conocimiento, porque a veces nosotros que vemos, ay no, qué pereza esta persona, ¿sí? Pero ¿qué hay cuando yo miro como un padre mira a un hijo, mirando el pasado que hay detrás? ¿Qué es lo que hay? Eso es saber. Y dice que él supo que había estado enfermo tanto tiempo y le dijo, ¿qué otra cosa hizo el Señor? Una acción, porque hablar es un verbo. Y le dijo, o sea, el Señor accionó. El Señor tomó acción, el Señor se movió. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Te quieres sanar? Eso fue lo que el Señor le dijo, ¿te quieres sanar? Y acá viene algo importante, miren, ¿por qué el Señor le hace esta pregunta a este hombre? ¿Por qué le dice? Todos decimos, no, pues si a uno le preguntan que si uno se quiere sanar, claro, yo sí quiero ser sano. No lo sabemos. Si el Señor hizo esa pregunta, de pronto era porque no tanto. ¿Te quieres sanar? A veces ser víctima es bueno. ¿Por qué? Porque es que a veces decir, ay, es que mi mamá tiene la culpa, eso es bueno. ¿Por qué? Porque yo no tengo responsabilidad. Porque yo no tengo que salir de mi zona de confort. Porque otros tienen que cargar con mi decisión, pero yo no tengo que hacer nada. Yo tengo que estar ahí mirando al cielo y conmiserándome y pobrecita yo, ¿sí? Eso es rico. Ser víctima tiene su beneficio, que otros hagan, porque otros son los culpables, que paguen, que me sostengan, que sostengan mi fracaso y mi dolor y que me dejaron tendido en el piso. Eso a veces es bueno. Miren, en mi vida pastoral me he dado cuenta que a veces hay personas que se enferman por un beneficio secundario. ¿Cuál es? Llamar la atención, tener el afecto. A veces es bueno, ay, pobrecitas, la tragedia, pero todos me miran y me compadecen. A veces eso es bueno, ¿sí ven? Por eso a veces no queremos ser sanos, porque hay un beneficio. Entonces el Señor le dijo, ¿te quieres sanar? Pero acá es donde me parece extraordinario. Miren, el Señor no empezó este relato y no hizo esta acción diciéndole al paralítico, hoy tienes este pecado, y hiciste esto y este es tu ídolo y por eso no, el Señor no hizo nada de eso. El Señor no le recriminó nada. ¿Qué hizo el Señor? Le alentó, le hizo una pregunta, lo hizo reaccionar. ¿Quieres ser sano? Y hoy el Señor, porque así habla el Señor, y hoy el Señor te dice, ¿quieres dejar de justificarte? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres caminar el camino glorioso que tengo para ti? ¿Quieres brillar? ¿Quieres reír? ¿Quieres ser valiente? ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Entonces miren la respuesta del paralítico. Versículo 7. El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. O sea, él que tenía una excusa. Yo no puedo. Yo no soy capaz. Y si no soy capaz, ¿sí? Entonces, yo hoy quiero preguntarte, ¿cuál es tu excusa? Es que no tengo la plata. Es que yo no tengo el estudio. Es que yo no tengo las posibilidades que otros han tenido. Es que mi familia a mí me dejó solo. Es que nadie ha creído en mí, me han traumatizado y me han desechado demasiado. ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿Cuál es mi excusa? Y si no soy capaz, quizás tú dices, y si no tengo la disciplina, y si no tengo la habilidad, y si no tengo el don, y si no tengo los recursos, y si no puedo, y si no soy capaz, ¿cuál es tu excusa? Este tenía una excusa.
El Señor le hace un desafío y él ¿con qué le responde? Con una excusa. Y es que yo he sufrido tanto en la vida. ¿Cuál es tu excusa? Y sigue diciendo entonces acá, en el versículo 8, o sea, y a mí me impresiona cómo Jesús obra, porque Él nos saca de los esquemas, porque Él no responde como en nuestra humanidad nosotros responderíamos. Miren lo que hizo Jesús, y Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y camina. ¡Oh! Eso es extraordinario. O sea, ¿yo qué hubiera hecho? Yo le hubiera dicho, no, pues si usted quiere seguir ahí en sus excusas, en mi carne, ¿no? Influenciada por el Espíritu Santo y en la mente de Cristo, había actuado igual que Jesús. Pero en mi carne, yo le hubiera dicho, no, pues fríguese, de mala, siga ahí. Ah, está bien cómodo, bien perezoso, ¿qué me importa? Así hubiera actuado yo, en mi carne. Pero ¿qué hace Jesús? Mire, Jesús no se pone, o de pronto uno dice, no, voy a convencerlo, ¿sí? Y yo quiero que tú pienses cuando hay personas así en tu entorno, personas que se victimizan, personas que quieren llamar la atención, personas que quieren ser las víctimas, la tragedia. ¿Tú cómo reaccionas? A veces uno quiere convencerla, sí, pero mire, está mal esa actitud, está mal esa posición. Jesús no hizo eso. Él no le dijo nada de eso. Él no trató de convencerlo, él no trató de hacerlo entrar en razón, él no trató de decirle, mira qué mal estás, qué mala actitud, no. El Señor no lo criticó, no lo juzgó, no lo cuestionó. Pero miren qué hizo Jesús tan extraordinario. Le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda, camina, avanza. ¿Qué hizo el Señor? Lo inspiró. No se centró en su mala actitud, no se centró en su pecado. ¿Qué hizo? Lo inspiró. Le dijo, levántate. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos inspirados por cómo Cristo obra, por su actitud, por su mente, por su espíritu? Inspiramos. Mira, avanza. Hay una vida gloriosa para ti. Sé valiente. Claro, estar tirado en el piso es muy cómodo, pero cumplir sueños, desafiarnos, vivir los desafíos, los inconvenientes que traen los desafíos, eso es extraordinario. Levántate, anda, camina, avanza. Lograr los sueños que Dios tiene para nosotros, eso es precioso. Así nos raspemos las rodillas, así no sea cómodo, así nos equivoquemos, pero es precioso. Salir al mundo, ver todo lo que hay para nosotros, avanzar, ir a nuevos lugares, eso es precioso. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Lo inspiró. Levántate, levántate. Eso te dice hoy el Señor, levántate. Levántate de tu ídolo. Déjalo, levántate. Levántate de tu postración, levántate de tu excusa, levántate de la manipulación, levántate de echarle la culpa a otro, levántate de tu queja, levántate de tu ceguera, de tu incapacidad de ver todas las cosas lindas de las que Dios te ha rodeado. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Eso nos dice hoy el Señor, levántate. Recoge tu camilla. ¿Cuál era su camilla? Pues era el lugar, ¿cierto?, donde él estaba todo el tiempo por su enfermedad. Hay cosas que vamos a tener que cargar. Una herida pasó, ya no lo podemos cambiar. Pero con esa herida y todo, siga adelante. Porque una herida cicatrizada no hace daño. Siga adelante con ese pasado, que no creyeron en mí. ¿Qué va a hacer? No puede cambiar eso. Pero con todo y eso usted se puede levantar y salir adelante. Entonces, recoge tu camilla. ¿Qué hizo el rey David? Miren, el rey David fue un hombre rechazado, fue un hombre en el que nadie creyó. Sus papás, su familia, su autoridad, su esposa, sus hermanos. Pero que esa era su camilla, esa era su herida, eso fue lo que lo tendió en el piso. Él tuvo que vivir con eso, pero ¿el qué hizo? Avanzó. Entonces el Señor le dice, levanta, recoge tu camilla y anda. Camina, avanza. Eso nos dice el Señor hoy. Y miren, esto es tan hermoso. Esto lo podemos aplicar a nosotros, pero también lo podemos aplicar a otros. Cuando ya el Señor nos ha levantado
Y a veces vemos personas postradas en el camino, nos impacientamos por la manipulación, por la victimización, por la culpa, por su pesimismo, por su mala actitud. Pero hay que aprender de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no se puso a pelear con esa persona, no se puso a convencerla. Él dijo su palabra, Él ejerció su autoridad. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo con esas personas que amamos y están ciegas y no ven? Y están tiradas en el piso y están victimizadas y están llenas de desesperanza. ¿Qué tenemos que hacer? Usemos la autoridad que Dios nos ha dado. Proclamemos la palabra de Dios. Una palabra del Señor bastará para sanarlos. No importa su actitud, no importa si quieren, si no quieren, no importa su necedad. Profeticemos y oremos y digamos: en el nombre de Jesús te levantas. En el nombre de Jesús quebranto esa mentira que no te permite ver que estás rodeado de bendición, que no te permite ver tus dones, que te hace creer que eres un incapaz. La quebranto en el nombre de Jesús. Quebranto ese ídolo que tienes de adorar el amor de las personas. Lo quebranto, te declaro libre. Reprendo todo espíritu de pereza, de incapacidad, de engaño. O sea, eso es la palabra, eso es lo que Jesús hizo, usó su autoridad. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Nuestra palabra es su palabra en nuestra boca y es más poderosa que una espada de doble filo. No tenemos que convencer a las personas. Hay un mundo espiritual. Tenemos que orar por esas personas y tenemos que declarar en el espíritu. Profetizo a tu espíritu, te levantas en el nombre de Jesús, te levantas, caminas, avanzas, cicatriza esa herida, ves en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo el Señor y eso es suficiente. Si hay personas así en tu entorno, en tu familia, en tu casa, yo te invito, ora. Yo te invito, di la palabra. Yo te invito, arrebátalas, sácalas de ese estado de postración. Tú tienes la autoridad, pero tienes el amor, pero tienes la compasión para hacerlo, pero eres capaz de ver, eres capaz de entender su trasfondo espiritual. Eres capaz de accionar, de comprometerte. Esto es lo que nos muestra Cristo que Él hizo. Es extraordinario. Y miren esto que dice, para que terminemos. En el versículo 9. El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Es extraordinario, ¿cierto? ¿Cuál fue el resultado? El Señor no lo cuestionó, el Señor no peleó con él. ¿Qué hizo el Señor? Pero ¿cuál fue el resultado? El Señor dio una palabra y el hombre quedó sano. Quedó sano de las mentiras, quedó sano de su herida, quedó sano de sus excusas. Tomó su camilla y empezó a avanzar. ¿Cuál fue el resultado? Que avanzó. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros hacemos lo que el Señor hizo? Cuando entendemos la autoridad que tenemos, las personas avanzan. Las personas salen de sus estancamientos mentales, de sus excusas, de sus engaños, de sus cárceles, de sus incapacidades y avanzan ¿hacia dónde? Hacia los sueños que Dios tiene para ellas, hacia sus dones, hacia sus talentos, hacia sus propósitos, hacia las bendiciones que Dios les ha preparado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Y finalmente, dice el versículo 14. Después Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo, o sea, pasó un tiempo, ¿cierto? Y el Señor se lo volvió a encontrar. Miren lo que le dice el Señor. Mira, estás sano, así que no peques más o te pasará algo peor. O sea, cuando el Señor ya lo reprendió o cuando el Señor ya lo exhortó, cuando ya él estaba sano, cuando lo había alentado, cuando lo había levantado. Ahí sí le dijo, mira, deja esa manipulación. ¿Sí? Ya fuiste sano, deja de manipular. Deja de adorar a los hombres antes que a mí. ¿Sí? Deje de estarle creyendo la mentira al diablo y que yo no puedo. Ya, deje eso. Eso no está bien. Deje de estar pensando que lo que dice el diablo a usted es verdad. Eso está mal. Eso es pecado. Deje eso. No sea que le venga algo peor. Pero ¿cuándo el Señor hizo esto? Cuando ya este hombre estaba sano. Es extraordinario. Entonces, para que oremos, yo quiero invitarte
a que hoy tú le preguntas al Espíritu Santo, bueno, Señor, ¿en qué es que yo digo? ¿Y si no soy capaz? Porque no importa si tú no eres capaz. El paralítico no era capaz porque él estaba paralítico. Pero hay uno que puede hacer un milagro donde tú no eres capaz. No se trata de tu capacidad. No se trata de lo que tú puedes o no puedes. Porque tú puedes decir, no, o sea, me hirieron tanto que yo no soy capaz de abrazar. Yo no soy capaz de creer. No importa si tú no puedes. El Señor sí puede, por eso es un milagro. Porque Él obra milagros. Porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Porque donde tú eres débil, Él se hace fuerte. No importa si no eres capaz. No importa si no tienes las habilidades, las herramientas, los recursos. Tienes al que tiene las habilidades. Tienes al que tiene los recursos. Tienes al que puede hacer aquello que tú no puedes hacer, porque nada es imposible para Dios, porque tienes un Dios de milagros. Entonces, hoy, a esa pregunta, y si no soy capaz, dale una respuesta. Yo le respondería, ¿qué me importa si no soy capaz? ¿Qué me importa? Tengo uno que es capaz. Tengo uno que es mi Dios, hacedor de milagros. Eso me basta. ¿Qué importa si yo no soy capaz? Es por su obra, porque estoy en el nuevo pacto, en el nuevo monte. Y Él sí es capaz. Y no es por lo que yo haga, es por lo que Él puede e hizo por mí. ¿Qué importa si no soy capaz? Entonces vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y que tú le puedas decir al Señor, ¿qué es eso que escribiste empezando este tema? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no tengo los recursos? ¿Y si no tengo el dinero? ¿Y si no me apoyan? ¿Y si me ha tocado muy duro? ¿Qué es eso que tú escribiste? ¿Cuál es esa excusa que tú tienes? Y que tú le puedas decir, Espíritu Santo, muéstrame cuál fue ese momento, qué fue eso que pasó, que me dejó paralítico, que me inmovilizó en un área de mi vida, que me dejó tendido en el piso. Quizás fue el maltrato que recibiste, quizás fue la escasez de tu casa, quizás fue la escasez de posibilidades, quizás fue tu pobreza, quizás fue que no estudiaste. ¿Qué es eso? Díselo a Dios. O fue ese momento donde esa persona que amabas tanto te abandonó. ¿Qué fue eso? O fue esa dureza de tu papá que te volvió una persona rígida, inexpresiva, prevenida. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te dejó tendido en el piso? Y que tú hoy puedas ver a Jesús, porque ¿cuántos años llevas así? ¿Cuántos años llevas de víctima? ¿Cuántos años llevas llamando la atención, diciendo, pobrecito, me va muy mal, qué vida tan dura? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevas sin poder avanzar emocionalmente, sin poder avanzar en tus relaciones, sin poder avanzar financieramente? ¿Cuántos años? Y hoy permite que Jesús entre a la escena. Permite que así como aquel paralítico, Él te vea, porque Él te ve. Él ve tu dolor, Él ve que no puedes con eso, que no puedes con esos argumentos. Él ve que le echas las culpas a muchas personas. Él ve que no te quieres hacer cargo, que tienes miedo de salir de tu zona de confort. Él te ve y te ve con amor, porque Betesda es la casa de la misericordia. Él ve con amor tu miseria, no la ve con juicio. Y hoy recuerda, Él está ahí viéndote. Deja que te vea. Deja que vea conciencia tu corazón. Deja que vea qué fue eso que viviste, cuál fue ese momento, qué fue eso que te quebró el alma, qué fue eso que te quebró tus emociones, que te quebró tu capacidad, que te quebró tus sueños, que te dejó tendido en el piso. ¿Qué fue eso? Deja que Él te permita conocer esa raíz. Pero también deja que Él diga una palabra sobre tu vida. Porque di tu palabra, Señor, y por tu palabra seré sano. Solo con una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy dile, Señor, renuncio a mis excusas. No necesito de otras personas, no necesito de mi capacidad, no necesito recursos. Necesito que tú digas
tu palabra sobre mí. Te necesito a ti, tú eres Dios de milagros, Señor. Y dile, Señor, renuncio a depender de las personas, a depender de mis ídolos, de mis heridas. Hoy entiendo que solo tú eres mi Dios y que tú me eres suficiente, Señor. Y yo hoy proclamo tu palabra sobre tus hijos. Y yo proclamo que se levantan a descubrir sus dones, que se levantan a cumplir sus sueños, que se levantan en el nombre de Jesucristo a descubrir sus propósitos, que se levantan de la queja, que se levantan de la amargura, que se levantan de la envidia, de la incapacidad, de las excusas, de las limitaciones, de las mentiras del diablo, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo proclamo, Señor, que toman su camilla, que toman esas heridas, que toman ese pasado que no pueden cambiar, que toman esas limitaciones, esos defectos, esos pecados que están ahí y avanzan en el nombre de Jesús. Yo proclamo que avanzan, Señor, que avanzan hacia su propósito, que avanzan hacia el camino que tú escribiste antes de la fundación del mundo para ellos, que avanzan hacia las puertas que ya tú tienes abiertas, que avanzan hacia la bendición matrimonial, que avanzan hacia relaciones sanas, que avanzan hacia el gozo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y proclamo que en esta misma hora, Señor, son sanos, porque por tu palabra, Señor, hay sanidad. Padre de los cielos, gracias por obrar en nuestra vida. Gracias porque tu palabra es más poderosa que todo y tú eres Dios de milagros y tú nos levantas en el nombre de Cristo Jesús. Y todos juntos decimos amén. Iglesia querida, qué tiempo tan precioso. Les mando un abrazo gigante de cariño. Mi querido, qué alegría saber que estás súper conectado disfrutando de estos preciosos mensajes. Si hoy estás conectado por Facebook, te invitamos a que nos des un like y que lo compartas con otros para que podamos llegar a más personas. Nos encanta que te conectes con nosotros como iglesia por medio de las redes. Te invitamos a que nos busques en Instagram como Inspiración DC y recuerda que también tenemos un canal en YouTube. Claro que sí, allí encontrarás unas series espectaculares que estamos seguros te van a ayudar al fortalecimiento en tu relación con Dios. En YouTube, danos me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos pronto.